Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen y estamos aquí hoy para hacer la investigativa con mi compañera Natalia, que se la Hola, presento. Em, Hoy vamos a hacer la investigativa número 98. ¿Estás preparada, Natalia? sí, Venga, pues ponte cómoda, cierra tus ojitos, respira profundamente. Te voy a contar de 10 a 1 y cada vez estarás más y más relajada. 10. Siente tu cuerpo cómo se pone pesado. 9. Todos los músculos de tu cuerpo se ponen pesados. Se relajan profundamente. 8. A partir de este momento, cualquier ruido te ayudará a estar en un estado más y más profundo. 7. Mi voz te acompañará en este proceso, relajándote profundamente. 6. 5. Más y más relajada. 4. 3. 2. 1. Empezamos con esta investigativa número 98. Natalia, conéctate con la información en el éter de estado de coma. ujú. Averigua qué condiciones subliminales pueden determinar el estado de coma de una persona. La confusión, el desarraigo a este mundo, la desconectividad de su cuerpo físico con su cuerpo espiritual, eh, una manera también de evitar la situación actual de su mundo terrenal, eh, y como también muchas interferencias. Bien, estas condiciones subliminales difieren en el estado reversible del irreversible. Sí, Siguiente pregunta. Durante el coma reversible, observa la parte subliminal respectivamente a los diversos cuerpos dimensionales. ¿Qué percibes o visualizas? veo como un estado de nieblina, como si estuviera en una parte en la que todo fuera muy nublado y fuera un espacio reconstruido a veces con sus recuerdos y con experiencias vividas de la hora y pues experiencias que vivieron en ese momento de su vida y momentos allegados con algunas personas. También como un camino muy espeso de nieblina y algunas confusiones, como si estuviera
árboles y cosas así que los ataran a ciertas partes de su cuerpo y también como que al estar ahí o andar o estar rodeado de ese espacio, hay como muchos bichos o como monstruos que están muy al acecho y tienen como otras personas, es como si tuvieran otras almas y estuvieran también como esperando a la persona que está en coma. Y también la persona en coma está como en un estado de confusión entre si está vivo o está muerto y entra como a un punto de confundir la realidad. Bien, seguimos. ¿Pueden cambiar las condiciones que has percibido respecto a los 4 estados de coma? Sí, sí pueden cambiar. ¿De qué manera? Eh, la persona cuando logra también una conexión, o sea, hace un trabajo y logra conectar el alma con el cuerpo, es como si fuera, digamos, un retiro espiritual. Los espacios que crea y empieza a construir a su alrededor ya se vuelven como de una forma más sublime, como más tranquila y en vez de manifestarlo como desde un estado de confusión, como si estuviera en el limbo, en vez de estar como en el limbo, termina como en un espacio de la realidad de él mismo, eh, en la que digamos que queda como si fuera un fantasma en la tierra, así queda, como, como que el estado de confusión pasa a otro nivel en el que queda viendo y siendo consciente de lo que está pasando a su alrededor y a la vez está conectado con su parte espiritual, entonces también va entendiendo lo que está sucediendo en el otro campo, en el otro lado. De acuerdo. Seguimos. ¿Qué hace o qué puede hacer la parte subliminal durante un coma reversible? Puede comunicarse contigo desde una forma más clara en la que constantemente se está comunicando. Eh, puede hablar, hablar, o sea, puede hablar a través de ya como una sola persona, no de la parte fragmentada, de la parte terrenal y la parte espiritual, sino que es como si unificara, pues también puede empezar a construir y a generar cambios internos en las cuales tú también te vas volviendo un poco más consciente, porque es como que todo eso que ves como si fuera un sueño se volviera parte de tu realidad. Entonces, es como que lo arraigara y cogiera más fuerza. También, eso es una parte, porque también puede viajar a otras dimensiones e irse a otros lados y cambiar muchos aspectos y también generar contratos, también te pueden capturar y coger y tú verlo como una experiencia de aventuras, porque también lo sientes un poco real, o sea, lo estás viviendo porque te conectas con tu parte física y espiritual, pero pues te enredan y te meten en otras partes y en otras cosas. Bien. Durante los diversos estados del coma, ¿puede la parte subliminal alejarse del cuerpo y experimentar una experiencia extracorporal? ¿Qué? ¿Otra vez lo repites? Sí. Durante los diversos estados del coma, ¿puede la parte subliminal alejarse del cuerpo y experimentar una experiencia extracorporal? Sí, eh, al alejarse del cuerpo, sí se le permite y es como creara lo que les decía antes, es como que creara varias entradas, varios portales en la cual se le da como
y él crea una oportunidad en la que puede viajar y dimensionarse en muchos más espacios. Y a la vez que se dimensiona, está como, tiene una conexión también constante con su parte física, entonces las sensaciones y lo que vea lo empieza a manifestar de una forma muy real. Es como que ya su realidad se volviera esa más que la realidad en la que está en el estado terrenal. Bien, seguimos. ¿Qué condiciones crean su alejamiento? Eh, pues algunas veces es cuando se empiezan a crear esos portales de dimensiones que empiezan como digamos a experimentar o explorar, es como si empezara a crear también como un eco atrás de su cuerpo terrenal y como que se aleja, es como si fuera una red Wi-Fi y empezar a alejarse cada vez más del ordenador principal. Y al alejarse cada vez más, pues ya no hay como esa conectividad o ese entendimiento con su otra parte, sino que ya termina siendo como un eco, como una voz al fondo de la habitación. Ok, Pero al generarse empieza como a haber más espacios y pues puede que quede como atrapado en un, puede, es como puede que quede atrapado en, como en un, digamos también como, sí, como un limbo en el cual pues ya no entiende y crea una confusión en lo que sí, qué pasó con su parte física y qué pasó con su parte espiritual, porque ya queda tan alejado que ya deja también de escuchar su otra parte. bien. Natalia, te voy a pedir que respires y que te comuniques un poquito más pausada para poder coger toda la información. Vale. Seguimos con la siguiente pregunta. Observa con respecto al plano metafísico y subliminal por qué las facultades sensoriales pueden permanecer activas durante el coma. Porque es como una voz que queda de eco dentro del cuerpo en el se genera una desconexión donde tu cuerpo físico empieza a manifestarse y a vivir como por sí mismo y tu, digamos, campo, tu alma, tu espíritu, tu parte espiritual inconsciente, eh, empieza a generar también otra conexión desde otro lado. Entonces, como esos comportamientos o esos movimientos como repentinos que no son voluntarios del cuerpo, sino que se dan de vez en cuando, son como residuos de ese comportamiento del cuerpo que está desconectado de su cuerpo espiritual, sino que ya queda como un caparazón vacío y ese caparazón vacío ya empieza como a manifestarse desde su forma original, no desde como el disfraz o como ese traje que se le dio a esa alma espiritual. Bien, sigamos. ¿Qué sucede a las facultades ultrasensoriales durante el estado vegetativo reversible? ¿Qué sucede con qué? Disculpa que no leí bien. ¿Qué sucede a las facultades ultrasensoriales durante el estado vegetativo reversible? Es como si empezaran a unirse y generara eh, como otros propósitos. Al generar esos otros propósitos, empiezan ya a independizarse un poco y al independizarse, eh, empiezan a generar algunas sensaciones y algunos comportamientos totalmente independientes a sus funciones principales. Al dividir sus funciones principales y a dividirse de ellas y a empezar a generar como algunas propias, también es como si hubieran unos puntos externos que empezaran a conectar como una parte de divinidad del ser humano
en la que cada parte del ser humano tiene una vida propia, o sea, tiene como una parte de sí mismo propia y esa parte de sí misma propia empezará a generar una conexión en la que ya no funciona como un ente unido, como una función principal, sino que empezará como a crear unas divisiones donde cada parte de vida propia del ser humano, que sería toda, empezará a generar sus propias funciones y sus propias características desde un ser como parte de un ser de luz y al final como estas partes de un ser de luz que ya empiezan como a concientizarse de ellas, empieza también la parte como espiritual a generar como unas funciones o unos mandatos donde esa parte de la conectividad de seres divinos empieza a conectarse cada vez más con cada parte del cuerpo que todavía no le ha llegado como ese mandato o que todavía no ha sido, digamos, despertado porque no, todavía está como en un estado, digamos, dormido, en el que sigue siendo parte del caparazón, pero no se ha dado cuenta que el caparazón es un ser individual y como ser individual también, eh, pues también es parte de una creación y al crear, como que al estar en ese estado, muchas de esas partes que están así, vuelvo y repito, despiertan, es como si despertaran y se alejaran de sus funciones principales y empezaran a crear como sus propias características. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué facultades ultrasensoriales se pueden percibir en un estado de coma reversible? El tacto, el físico, también las emociones de su alrededor, eso se siente mucho y muchas de esas emociones que están a su alrededor o que están en la habitación empiezan a, a interferir y a influenciar como en la realidad que se está construyendo desde partes de la parte subconsciente y esa realidad que mencioné en un principio que se empieza a construir empieza a ser influenciada por las emociones y por lo que empieza a sentir a su alrededor en el espacio. No, no solo tiene que ser como las personas allegadas que estén en ese momento, sino que puede ser todo lo que está a su alrededor en la habitación o lo que está en la habitación de al lado y así. Empieza también a sentir esas emociones, el ambiente, las partes físicas, los tactos y todo eso influye en cómo se empieza también a manifestar la parte, digamos, subconsciente en crear esas realidades, a crear esos espacios en los cuales se está empezando a mover y a manejar allá. Bien. Otra pregunta. ¿Estas facultades ultrasensoriales que percibiste pueden ser utilizadas por el sujeto en coma? Sí, puede manejarlas a su favor en una construcción de sí mismo, pero también puede ser una interferencia en la cual se sature de todo lo que empieza a sentir y a ver y a manifestarse a su alrededor y eso empieza a crear una interferencia muy grande porque es como si también diera paso a vías abiertas, portales constantemente manipulados por otros seres que crean interferencias y también eh, esas sociales y todo eso puede crear también un poder muy grande dentro de sí mismo, en la cual empieza a manejar y a controlar y a manipular el espacio a su alrededor a su conveniencia. Bien, la siguiente pregunta era cómo, pero creo que has, respondido cómo en esta, ¿verdad? ¿O tienes algo Ujú. más que añadir? No, Siguiente pregunta. ¿Pueden inhibirse las facultades ultrasensoriales o podrían reactivarse en esta condición?
Sí, es como si volviera a un estado cero en la cual eh, todas sus partes inconscientes y conscientes se crearan una conexión y crearan como una línea recta. Al crear esa línea recta, eh, es como si manifestara un camino, el cual el camino viene con una conectividad donde te genera una información desde un punto en el que tú no entendías desde tu parte terrenal o todavía no lograbas escuchar, pero la información había estado ahí, como momentos, recuerdos, sensaciones, visiones, hasta situaciones de vida pasadas que no lograbas entender o no veías, y se empiezan a manifestar en un punto de saberes, de conocimientos que genera, que es como que se generara un, es como si generara una bola gigante de, de energía y de pensamientos, en la cual, y de sensaciones y emociones, las cuales has vivido, digamos, toda tu vida, hasta muchas vidas anteriores en las cuales no eras consciente y tampoco eh, te habías percatado, sino que han estado ahí. Es como si llegaras a un punto de nirvana, donde pudieras conectar todo lo que eres, has sido, sientes, piensas y lo eres ahora. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se percibe el tiempo durante un estado de coma reversible? Se percibe como en stop, queda totalmente un poco más lento, o sea, no, la persona queda en un estado donde todavía está en una confusión de lo que es real y lo que no es real, y está todavía en un estado de su parte terrenal, o sea, la persona queda como quedó en coma antes de quedar en coma, entonces el tiempo le queda pausado y es como que todo lo que creara, viviera y las dimensiones en las que viajara y el espacio en el que empezara a construir desde su consciente, lo empieza a volver una realidad como de un sueño y no como una realidad en la que está viviendo. Entonces, como al despertar todo queda simplemente como una manifestación de una realidad creada desde el subconsciente como si fuera un sueño más y no como una experiencia vivida desde la conectividad, desde, desde su parte espiritual, sino que queda como una parte fragmentada más del subconsciente creado desde un sueño y ya. Entonces el tiempo queda paralizado. Bien. Ahora, otra pregunta. ¿Cambia la percepción del tiempo en el estado de coma irreversible? También el tiempo no sigue fluyendo normalmente como fluiría en la Tierra o estando consciente aquí vivo, sino que el tiempo es como si se volviera un bucle, en el sentido de que en un mismo espacio, digamos, en un minuto pudiera construir toda una vida entera, eh, pero a la vez, pues, digamos, en ese estado, como un ejemplo, apenas ha pasado un minuto, así empieza a manifestarse como el tiempo en ellos y también eh, es como que si pasara, pero pasara de una manera muy lenta y a la vez todas las construcciones que hagan de su espacio y realidad en ese entonces fueran un poco más eternas en ese momento. Siguiente pregunta. ¿Cambia la sensación del estado de existencia cuando uno está en coma? Y si es así, dime cómo. Entra en un estado de confusión en la cual, que es lo que decía al principio, es como si estuviera en una habitación llena de nieblina y en su estado empezar a crear una realidad compuesta por sus emociones, recuerdos, personas allegadas o no, eh, y pensamientos. Al crear esa existencia es como que se conectara de su parte física a su parte espiritual y,
y digamos la manifestara en un solo campo. Y al manifestarla como en ese solo campo, es como si sintiera que esa es su realidad absoluta y la cual en la que vivía en la tierra hubiera pasado a un tercer, como a un tercer plano. Y su realidad principal se vuelve esa. Bien. Hemos terminado con las preguntas del protocolo y vamos a empezar con la parte libre. Natalia, ¿hay cambios en el ADN en el estado de coma? Sí, a veces cuando la persona está pues, desde el estado así subconsciente, su parte como etérica empieza a trabajar y empieza también a generar como unas conexiones, donde es como si generara un portal de comunicación más fluido en la cual su parte física empezara a crear unos diálogos y una conexión más fluida en la cual empezara a poder construir y cambiar ciertos aspectos. Y también a veces no solo eso, sino que al crear todo eso, pues también abre muchos portales donde entran muchas interferencias en muchos seres de otros lados y otros planetas donde también empiezan como a interferir y a manifestar, a generar sus propias creaciones desde ese ser. Entonces también empiezan a veces a moldear y a cambiar el ADN y también a veces a experimentar o también a veces pues la misma persona de su parte espiritual empieza a generar cambios internos porque es como si, es como si en ese mismo momento creara conmigo como una conexión en la que ya pudiera comunicarse y fuera como más fácil generar ciertos espacios y ciertas realidades donde empezar a poder a cambiar su ADN. eh, pero eso sería, digamos, a veces si lograra una conexión un poco más fluida, ¿me entiende? Pero que a veces, muchas veces, normalmente, em, termina es, termina es en como interceptado y ya muchos seres empiezan es a moldearlo, a experimentar con esa persona. Bien. ¿Cómo se percibe el cuerpo físico en el estado de coma? Como si fuera un caparazón, como si fuera un traje que estuviera puesto ahí en un estado quieto totalmente, como si fuera la ropa que preparas para el día siguiente. Em, Así se ve, s- como digamos, a simple vista, pero al, como al estar ahí, acercarse y estar en el mismo espacio, es como si fuera una desconexión total. Es como si no pudieras acercarte totalmente a tu cuerpo, sino que se volviera como, es como si se volviera, se me fue la palabra. Es como si está ahí, pero no lo puedes tocar ni sentir y tampoco volver a él ni volverte a conectar a él. Eh, entonces queda siendo simplemente como una ilusión. Esta pregunta va relacionada con lo que acabas de decir. En algunos casos de coma se puede apreciar movimientos de los músculos y en ocasiones se abren los ojos. E incluso pueden verlos llorar, reír, pero no pueden hablar. Em, no tiene nada que ver lo que te estoy comentando como lo que me acabas de decir. Sí, porque desde la parte, digamos, más espiritual, es como que generara una conexión donde su realidad se volviera lo que está viviendo su parte espiritual. Entonces, muchas cosas que está viviendo su parte, digamos, espiritual, así sí, digamos que su parte espiritual se va por allá a vivir a un parque de diversiones, un ejemplo. Entonces se empieza a generar manifestaciones y emociones en ese entonces de esa realidad. El cuerpo empieza a sentirlas, a vivirlas como que esa es su realidad. O sea, se conecta a su realidad a esa en vez de ser su realidad, digamos, la que está aquí en su parte de la tierra. O sea, nuestra realidad, digamos, normalmente es esta. Como que al estar en ese estado ya su realidad se vuelve la de
la de la parte espiritual, y es como si fuera una conexión más profunda, pero pues también el cuerpo físico queda, lo que sea, queda desconectado totalmente también ya de la parte espiritual, digamos desde la parte física. eh, y se vuelve como ya un ser totalmente individuo. Ujú, de acuerdo. Em, Observa qué energía genera estar en ese estado de coma. Genera como una energía un poco densa, pero es densa por todas las energías que empiezan a crearse, a manifestarse a su alrededor, también por todas las emociones y sentimientos que está viviendo la persona en ese entonces y de la realidad que empieza a construir desde su subconsciente. Eh, también eh, queda como con la manifestación y residuos de la energía con la que estaba antes de caer en el estado de coma y con la que ya venía cargando. Bien. Observa si hay cambios en el cuerpo mental en el estado de coma. Eh, ¿Sí hay cambios en el cuerpo mental? Sí, en el estado de coma. Sí, pero son muy sutiles. Son como pequeños, eh, como electrochoques que dará el campo espiritual al campo, pues al cuerpo físico y empezar a generar algunos cambios, pero son como algunos muy sutiles. Y esos cambios sutiles son también una gran parte del cambio del ADN que empieza a generarse también cuando pues se da como una oportunidad de conexión de los dos campos o también de las interferencias. De acuerdo. Observa si se deteriora el cuerpo físico y el mental en esa situación. Sí, empieza también ya, pues ese caparazón empieza, es como si empezara ya como, digámoslo, como a dañarse, ya que no tiene como que su dueño no está ahí. Entonces es como si empezara ya a empolvarse y a volverse viejo y a generar pues otros cambios totalmente aparte, porque es como si ya quedara simplemente como digamos una ropa vieja ahí. Entonces, pero esto pasa cuando pues también ya pasaba mucho tiempo en esa desconexión, ya que desde el campo espiritual el tiempo sigue estando intacto. De acuerdo. Observa qué ocurre en el campo etérico y mental cuando se despierta del coma. Es como si, es como si fuera como un choque eléctrico y ese choque eléctrico de una conectar a como todas sus funciones principales con su parte energética y a veces es como si esa conexión y ese camino de comunicación que se había creado se rompiera bruscamente, pero también a veces es como si antes generara más caminos de comunicación donde queda conectado totalmente de su parte espiritual con su parte física. Bien. Observa o sí, observa qué sustancias te llega la información del éter, que qué sustancias pueden provocar el coma, excluyendo la farmacológica. ¿Qué puede volverlo a uno en coma? Sí, qué sustancias, a ver qué información te llega del éter, que qué sustancias pueden provocar el coma, excluyendo la farmacológica. O sea, desde la parte física. Sí,
pues me llega también como mucha adrenalina, el estrés, eh, me llega también eh, como muchos excesos de muchas cosas, o sea, me llega como excesos de comida, emociones, acciones, como que si, como si estuvieran atacando y eso también generará un coma. También me llega de la parte emocional, eh, muchas emociones fuertes desde el aislamiento de su realidad, emociones como miedo, frustración, fracaso, en un estado de querer negar lo que está pasando en ese entonces y querer llegar como a un punto de evadir totalmente. Ya. Ok. Antes hablabas de la posibilidad de interferencias, ¿no? Em, en el estado de coma, la posibilidad de interferencias es muy grande. Em, porque tenemos el campo abierto, porque estamos indefensos. ¿Por qué es, Natalia? Por todo eso que estás diciendo, porque el Estado también subconsciente empieza a generar muchos portales de las realidades en las que empieza a construir y empieza a vivir y a manifestar como su propia realidad, pero esos portales no solamente sirven como para esa persona que empieza a ir y a viajar y a crear sus dimensiones, a crear sus espacios, sino pues que también quedan portales donde pueden entrar otras identidades y otros seres en las cuales empieza también a generar e influenciar esas realidades que empieza él a construir y empieza a vivir y a sentir. Entonces, pues así mismo queda queda como un blanco fácil también para ellos, ya que queda como en un estado también indefenso en la cual su campo espiritual es como que empezar a generar eh, muchas dimensiones y muchos espacios y muchas creaciones, y empezar a estar aquí y allá, a vivir y estar. Y al estar en esa como concentración es como si no tuviera todo su 100% conectado, entonces como que al no estar su 100% conectado, también está las emociones que empiezan a generar y que se están generando desde antes de estar el cómo y las manifestaciones y las emociones que empieza a sentir y de atraer de su espacio alrededor, como les decía al principio, como las de su habitación, las de habitación al lado, las de sus familiares y todos los seres que están ahí visitándolo donde están, todas esas emociones y empiezan también como a crear una realidad o portales donde pues también dan los permisos para que otros seres o otros interferentes empiecen también a manifestarse en ese lugar. De acuerdo. Ahora, por favor, Natalia, observa una situación de coma donde un paciente esté recibiendo estímulos emocionales familiares o no familiares, o sea, que la parte emotiva esté activa, y dime qué ves, cómo ves su energía. Muy confundida porque está desde la parte que siente lo que está creando pues las emociones, pero también está en un estado en la cual no logra como entenderlas totalmente, sino que hay muchas filtros e interferencias y también eh, dependiendo de la frecuencia que empieza a sentir la persona, no solamente está canalizando las emociones emotivas, digamos, positivas, entre comillas, sino que empieza también a generar las emociones que siente la persona en general, no solamente en ese momento con ese tema, sino las que está sintiendo generalmente en su vida. Pues observa esa misma situación, pero con otro que no tenga ninguna emoción en la parte emotiva desactivada. ¿Cómo así? O sea, observa una situación donde un paciente en coma no tenga la parte emotiva activada, que esté solo
que no tenga quien lo estimule, quien le hable, quien le dé aliento a salir de ahí, que se vea Em- solo. Empieza, es como si fuera una canalización también constante de su espacio alrededor. No tiene que ser personas allegadas y cercanas o que estén ahí hablándole, sino las emociones que empieza a sentir en la habitación, las cosas de su entorno, de la habitación también de al lado, de los que están a su alrededor también en otros estados críticos, en, estando en un hospital. Todas esas emociones y esas cosas empiezan a generar una frecuencia que empieza a ser como, empiezan a ser como dardos que llegarán directamente a esa persona y empiezan a canalizar. Ok. O sea que tanto sin recibir estímulos directos o no, siempre va a recibir información del entorno. Sí, porque no está como en un estado donde pueda eh, como cancelarlo. Bien. Observa, Natalia, a algún paciente en estado de coma que esté, que esté con interferencia, pero no las canalices, Natalia. Y observa, aparte de esa energía densa que decías que generan, ¿de qué más se nutren? Se nutren del cuerpo de por sí de la persona, ya que es como si fuera un poco de luz, si ellos fueran unos mosquitos que van detrás de la luz. Entonces, se nutren totalmente de todas las emociones y también se nutren de las situaciones y realidades que empieza a construir desde la otra parte etérica. Bien. ¿Es capaz un paciente en estado de coma de motivarse para poder por sí mismo salir de ese estado? Sí, como decía al principio, es como si generara un puente de comunicación con toda su parte espiritual y es como si ese puente ya no tuviera, digamos, como una interferencia, sino como que el puente fuera totalmente limpio, como que esa comunicación cuando llega a un punto, digamos, a un nivel máximo, digámoslo así, eh, es como ya, es como si empezara a generar ciertos estímulos de esa creación divina como ser humano y empiezan como que todas sus partes, desde física como espiritual, a crear una conexión en la cual son conscientes cada parte de esa conexión de su divinidad y ya funcionan como seres individuales, pero no como seres individuales de cada quien por su lado, sino como seres individuales de que cada quien puede y puede empezar a construir una realidad desde la parte en la que está. Estoy hablando del mismo ser, o sea, desde sus mismas partes del cuerpo. Pero ¿qué situación motiva a tomar esa determinación? Eh, También de lo que empieza como a vivir y a sentir y a ver desde su parte etérica, porque también es una construcción totalmente de la realidad, o sea, su realidad es manifestada, es en la que está viviendo en ese entonces ahí. Bien. Em, Observa un paciente en coma sin canalizar, Natalia, y pregúntale qué información te puede dar. Estoy con un hombre, está en un hospital, está solo, es un señor ya de mayor edad, pero pues su sentir lo que me manifiesta está en un estado de confusión y está como en un estado de impertinencia de tampoco saber si querer volver o quedarse ahí. También en un estado en el cual no entiende qué es lo que se crea o está pasando en ese entonces, sino que está como en una realidad que él mismo construyó, como si estuviera en un estado de limbo, y es el limbo del estado,
es en la cual está viviendo, entonces no entiende si esa es su realidad exacta como tal o es la otra en la que está en el estado de coma. Entonces tiene una confusión porque no sabe si el sueño es esta o el sueño es el otro. Pero también lo conecta como que las dos son sus realidades porque es parte del ser y, y no las divide, pero esa es la misma fragmentación que tiene. Ok. Pues Natalia, ya hemos terminado. Agradece a todas las personas que te han dado información. Nos despedimos. Ujú, Desconecta de todo y de todas esas energías. Verifica que tu campo está limpio. ujú. En el caso de necesitar subir tu vibración, súbela. Sí. Bien. Ahora vas a regresar. Te voy a contar de 5 a 1. Vas a regresar muy relajada, muy tranquila, muy feliz. Ujú. 5. Vas regresando poco a poco. Vas sintiendo tu cuerpo. 4. Conectas tu circulación y la respiración. 3. Sientes todo tu cuerpo. 2. Estás totalmente despierta. 1. Abre tus ojos cuando puedas. Bienvenida. Olé, ¿Qué tal? bien, Bien, perfecto. Pues aquí termina nuestra investigación número 98. Espero que les haya gustado y muchas gracias por seguir. vale. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje.
Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona
aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información
de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.